Un placer volver a conectarnos. Esto es el podcast de la Universidad Central de Veracruz. Hoy nos acompaña el maestro Reinaldo Castillo Aguilar y el ingeniero Jorge Rafael Pérez Moreno. Bienvenidos. Gracias, muy Muchas amable. gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, entre otras cosas, el maestro Reinaldo fue licenciado en Pedagogía por la Universidad Veracruzana, es licenciado en Educación Media con especialidad en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior Veracruzana, tiene la maestría en Educación por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe de Cuba. Estudió el doctorado en Sociedades Multiculturales y Estudios Interculturales por la Universidad Veracruzana y la Universidad de Granada en España. Ha estado en cargos como jefe del Departamento de Actualización Docente por la Universidad Veracruzana, fue secretario académico de la Universidad Pedagógica Veracruzana y también rector, entre muchas otras cosas más, entre las cuales también es maestro en el posgrado de la Universidad Central de Veracruz en la maestría de educación. Pues bienvenido, maestro. Quisiera plantear más o menos este tema, que es el desarrollo curricular o todo lo que tenga que ver con el currículo. Y a mí me parece muy importante hablar sobre los nuevos sentidos de las competencias, las reformas educativas que se han dado en el currículo, la dimensión política en el desarrollo curricular y la transversalidad curricular y la flexibilidad en México. Entonces de eso vamos a estar hablando brevemente porque son temas muy amplios, pero nada más para situarnos, ¿no? Más o menos en esta cuestión. Gracias por la invitación. Gracias, maestro. Gracias, Un gusto. Alejandro, de estar con ustedes en esta institución que ya llevamos muchos años, así muchos es. años Ya está inventariado el maestro. formando muchas generaciones de egresados de la maestría en educación, que hoy los vemos en el mundo profesional, sí, brillando. Brillando, así es. Iba a decir en el mercado. Iba a decir en el mercado laboral. En el mercado laboral. En el mercado así laboral, es, pero así dije, es. no, se va a oír muy duro. Muy duro, pero sí, definitivamente el maestro ya es parte de nuestro inventario aquí en la universidad. Sí. Y pues ya muchos de nuestros egresados lo han seguido en los doctorados y ya son ahora doctorados. Sí. Y es un gusto, maestro, por eso tenerlo con nosotros. Y sobre todo que es usted una autoridad en cuestión de currículum que a nosotros nos interesa mucho. Bueno, porque todas las universidades, creo que ahí tenemos un área de oportunidad bien importante, ¿verdad? Nadie nos enseña ese currículum, entonces cuando nos topamos con la realidad es cuando, y la realidad es cuando tratamos de conseguir un nuevo REBOE, que tenemos que diseñar un nuevo currículum, es cuando nos encontramos con una serie de piedras en el camino, que además déjenme decirle, son interpretadas las normas y de manera diferente, entonces ya no sabemos en dónde estamos parados. Sí. ¿Sí? Cuando yo llego a la docencia, pues encantado de la vida, ¿no? Y encuentro muchos satisfactores, desde los propios niños, los colegas profesores, pues la seguridad laboral, claro, muchas otras cosas, claro. Y pues bueno, pues me quedo. Llevo 35 años. Claro, yo creo que sí nos pasa a muchos. Sin embargo, bueno, creo que tendremos que reconocer que su caso de vida, ¿verdad?, es un caso muy especial, porque quizá el entorno familiar, quizá la situación que podía entrar a trabajar sin ser profesionista, como había mucha gente en la universidad que siendo pasante podía dar clases, y que mis maestros de preparatoria estaban cursando los primeros años de licenciatura, lo cual ahora pues es prácticamente imposible llegar a solicitar trabajo a la universidad siendo pasante. ¿Sí? Ni a la pública ni a la privada se puede. Entonces, en esa época había mucha flexibilidad. Y usted a lo mejor fue parte de la suerte que tuvo de poder llegar a ser profesor de primaria estando cursando una licenciatura. Sí.
más que flexibilidad, había la necesidad. Exacto, había la ya. necesidad porque no había mucha gente. Porque las instituciones formadoras de docentes, seguramente, digo, yo no era Sí. analista de la época, Sí. no egresaban el número de Suficientes, docentes suficientes. que requería, sobre Suficiente. todo, esa fue la justificante por Sí. años de la administración Sí. en Veracruz, de que si habilitaban a jóvenes sin el perfil, era porque se requería. Ajá. Ya. Y particularmente en aquellos contextos rurales Claro, indígenas, claro. no ¿cómo se llama? En las zonas urbanas. Sí. Bien. Sí, desde ahí se empezó a agarrar como a abanderar como el asunto. Pues es que los egresados de las formadoras de docentes no se quieren ir a los Claro. contextos rurales. Es verdad, es verdad. Y existía, porque para eso también, era tan cierto que para eso existía con mucha potencia, mucha fuerza el CONAFE. Sí. Con el programa del Exacto. CONAFE, y justamente el CONAFE estaba haciendo el quite al servicio educativo, porque estaba en esas comunidades alejadas con poblaciones de menos de 100 habitantes, en donde no había condiciones para instalar una escuela. Claro. ¿Y quiénes eran eran becarios, eran jovencitos de secundaria y prepa? Sí. Ahora, Ahora, eso era de la época. Bueno, si nos remontamos un poco más atrás, pues fueron contratados con secundaria y fueron contratados con primaria a la par de los egresados de las escuelas normales. exacto. Sí, Sí, o sea, es verdad. Es esto- maestro rural, lo que antes se llamaba maestro Por rural. supuesto, y municipal, el municipal Sí. porque era contratado y pagado por el propio municipio. Sí. Ya después vino la condición de que se volvieron estatales y los absorbe el Estado, y de ahí empieza el conteo con ellos en ese sentido. O sea, bueno, la suerte estaba dada en términos de, no era flexibilidad, sino más bien era una demanda de profesores por la época. Por la Yo época. pienso que hoy, como estamos a la inversa. A mí me parece que hoy hay una sobreproducción de de profesores para los diferentes niveles y las modalidades educativas. Hay niveles que probablemente estén requiriéndolos, como el preescolar. Ya. Probablemente habría que ver las estadísticas, ¿no? Bueno, si tomáramos en cuenta los índices de cobertura y de absorción Sí. que refleje el sistema, ¿no? Pero hay otros niveles en donde me parece que habría que revisar cuál es la RAM de la relación alumno-maestro que tenemos en Veracruz, y que nos diga si efectivamente, de pronto, pues el detalle es que empíricamente vemos escuelas aquí en Jalapa, en colonias periféricas y en el propio centro, que tienen 50 años, y dicen, no, pues es que son grupos muy grandes, pero también tenemos escuelas matutinas, vespertinas, con muy pocos estudiantes. Sí. Entonces, si sumamos todos los estudiantes del nivel y grado y lo dividimos entre el número de profesores, nos da un porcentaje, Claro. y esa es la relación alumno-maestro. Bueno, para quien sepa las estadísticas, que ahí nos comente, ¿no? Que nos Sí, aclare ese dato, claro. porque es muy ¿Cómo importante. anda la RAM? Claro, ahora hay una cosa interesante. Las brechas que existen entre los diferentes niveles educativos también nos demanda y una cobertura diferente. Sí. Es decir, empiezan muchos niños en el preescolar, Sí, se van. ¿ok? Y se van abriendo, y no todo mundo que entra a la primaria termina en la universidad, y de los que entran a la universidad Muy no todos pocos terminan, egresan. no todos egresan. Sí, Entonces, eso es grave. el brinco entre la preparatoria y la universidad en cuestión de absorción, Sí. ¿sí? no tiene un equilibrio, porque son más los alumnos que salen de prepa, ¿sí?, que son aceptados en las universidades. Y Sí. peor que acaban la Y universidad. peor que acabe en la universidad. Entonces ahí está el desequilibrio, ¿verdad? E incluso han sido muchas propuestas de que todos los niveles se deberían de coordinar, precisamente para que el sistema de educación nacional se viera no impactado de la manera como se ve, Sí. ¿sí? Con esas brechas entre nivel y nivel, ¿verdad? Y esa es una perspectiva de ver el asunto. Yo propondría otra, Ok. que no es Genial. que no es contradictoria, ¿no? Que Sí. es como Complementario. la tasa de crecimiento de nacimientos. Ajá, claro, va aumentando. Viene Viene a la baja. disminuyendo, claro. Viene a la baja. Y no sé si en 2 o en 3 décadas
vamos a ver que esta pirámide poblacional que veíamos va a estar al revés. Se invirtió, se va a invertir. Se está invirtiendo, se está invirtiendo y se está invirtiendo de manera gradual y paulatina, progresiva. Claro. Entonces va a llegar un momento en donde vamos a prescindir de los servicios de preescolar, sí, que en menor medida, de primaria en menor medida, secundaria en mayor medida, bachillerato en muchísimo mayor medida y la universidad. Claro. Y sí, posgrados. Por supuesto. Sí. Ahora es a la inversa. Ahora tendrá que ser a la inversa. Y eso pues va a implicar, por supuesto, un ejercicio de política pública muy, muy interesante. Sí. Porque ¿qué vamos a hacer entonces con la oferta, con toda la capacidad instalada? Me refiero a escuelas, de nivel a básico, profesores, sí, y a toda la infraestructura, equipamiento y todo que tenemos cuando la demanda mayor va a estar arriba, va a estar en la media superior y en va a la estar superior. arriba. Totalmente. Y eso, ya estamos muy cerca de esto. Sí. Pues arden deseos de nuestros seguidores, profe, de que nos mencione un poquito qué es el currículo, a pesar de ser un término muy, muy polisémico y que ha estado influido por distintas definiciones a lo largo de la historia, sobre todo de la educación en México y yo creo que global, pero nos podría dar como un panorama de qué podríamos definir por currículum. Bueno, pues justamente todo esto que hemos estado hablando, el currículum es la síntesis de todo esto que hemos dicho, ¿no? Es la síntesis de estas cuestiones políticas, educativas, económicas, laborales y demás. Justamente es ese instrumento, ¿no? Donde no hablo de documento, sino de instrumento, Sí. ¿verdad? Donde se van a concurrir todos estos elementos de reflexión, de problematización, de análisis para darle sentido a algo que vamos a desprender de allí. Pues bueno, a mí me gusta, en los cursos distinguimos, ¿no?, luego las tradiciones desde las cuales se enuncian los conceptos, ¿no?, o se caracteriza esta noción de currículum. Y pues yo diría desde una perspectiva sociocrítica, ¿no?, muy interesante, que el currículum es un proyecto político. Es un proyecto político porque da respuesta a una política pública de educación. Aquí lo interesante es ver, maestro, cómo se sigue y cómo absorbe el currículum la política pública. Porque bueno, ¿y cómo lo absorbe y cómo se entiende? Sí, claro. Porque está escrito, nos vamos al Plan Nacional de Desarrollo, nos vamos al Plan Sectorial de Educación, nos vamos al Estado, a los homólogos planes y a los homólogos programas, pero luego las universidades no lo entendemos de esa manera. Entonces hablamos idiomas diferentes. Sí, porque, bueno, lo está planteando desde la educación superior, pero el escenario okay, educativo... Sí, es que yo conozco... Claro, no, y bien, y sí, yo lo entiendo desde donde sí, está pensado, pero bueno, el escenario del currículum en nuestro país, en los sistemas educativos, es muy complejo. Uh-huh. Estamos hablando de ¿cómo se llama?, un sistema que está organizado por niveles. Sí, exacto. Sí, y cada nivel tiene sus propias particularidades, sus especificidades. Sí. Nuestro país, bueno, entenderíamos el currículum entonces no en su visión reduccionista, sí, del plan y los programas de estudio. Okay, claro. Sí, pero que diríamos que el currículum se concreta, una de las formas de concretarlo justamente es en el plan y los programas de estudio, que da lugar a los procesos de enseñanza. Es como visto como producto, ¿no? Sí, ya como un producto, sí, y que da lugar a los procesos de aprendizaje y de enseñanza en el aula. ¿Vale? Pero pues arriba de este plan y programas de estudio hay una serie de fines, ¿verdad?, de fines políticos, de fines económicos, de fines sociales, culturales, de aspiraciones. ¿Por qué no? Porque ahí en el currículum, en este ejercicio curricular, por eso los grupos en el poder se disputan de su ¿cómo se llama?, de su propiedad, ¿no? Cada administración educativa que llega, cada sexenio que tenemos, pues el currículum es algo que está importante en la agenda, ¿no?, en la agenda de la política pública y de la política educativa, por supuesto, porque ahí es donde se concreta la aspiración del Estado mexicano, del tipo de sociedad que queremos y más bien el tipo de ciudadano que queremos, ¿verdad?, de persona o ciudadano que queremos, para qué tipo de sociedad. Claro. Y ahí se expresa. Entonces, ¿qué pasa en nuestro país?
En nuestro país la política curricular, es decir, la que define qué habrá de aprender la nueva generación que corresponde a ese nivel educativo, pues en el caso del preescolar, la primaria, la secundaria, y hasta hace poco, bueno, todavía un poco, la educación normal, lo que tiene que ver con la formación de docentes, eso el Estado mexicano ¿cómo se llama? Lo ha asumido como una responsabilidad. Es decir, es facultad del Estado mexicano el diseño curricular de el preescolar, la primaria, la secundaria, claro, sí, y la formación de profesores. Por eso lo llaman currículum obligatorio. Por eso se llama Currículum obligatorio. Nacional y obligatorio. Sí, nacional y obligatorio. Pues efectivamente es obligatorio porque es de observancia nacional. Exactamente. Y ninguna institución pública ni particular puede modificarlo. Es de observancia y listo. Sí. Ahora ese currículum maestro realmente responde a las necesidades, porque es que estamos explorando el experto. Sí. Nosotros somos teóricos, somos prácticos, pero no expertos en currículum. Lo ejercemos y lo administramos. Quizá lo diseñamos, pero no conocemos la génesis ni el impacto que tiene. Entonces, aquí me dicen, ya que lo tenemos hay que aprovecharlo aquí al maestro. Entonces, realmente, maestro, responde a las necesidades, porque en educación superior yo solo conozco el nivel superior. Toda la vida me he desarrollado en el nivel superior. Una de las quejas que tenemos es la desarticulación que existe entre el currículum obligatorio básico, ¿verdad? Y el de nivel superior, donde las universidades tenemos esa ventaja de poder diseñar un currículum de acuerdo a muchos aspectos, tanto del contexto, tanto de la parte política, tanto de la parte económica, para darle lo que nos dicen pertinencia, y que tenga un sentido de pertinencia social y académica, que responda a las necesidades sociales y que responda a las necesidades educativas, o sea, de lo que quiere la universidad. Ok, pero ahí está el brinco entre la educación obligatoria y la universidad. Esa es una brecha que pues usted debe de saber, maestro, que los alumnos lleguen a veces a la universidad con mil necesidades. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, yo quisiera decir lo siguiente. México es de los países de América Latina que tiene, a diferencia de los países europeos y demás, que tiene esa política curricular de crear un programa nacional, de observancia nacional. Y eso no pasa en países como Alemania, o como pasa en Suiza. No lo sabía. No, eso pasa en México. Y estamos como muy acostumbrados y hemos normalizado el asunto de que viene el programa de educación preescolar. Y asúmelo. Y lo estamos esperando. Lo que cada vez más nos hemos dado cuenta, quienes estamos en el ramo de la educación, es que un programa nacional para un país tan extenso, con áreas culturales, con necesidades. México, hay regiones, ¿no? Hay forma de regionalizar al norte, al occidente, al sur, sureste, y dices, bien, pero por más de que intentes, esas zonas no son compactas, no son homogéneas, son mundos, ¿no? Cada estado es un mundo. Entonces, el problema, creo yo, de esta política curricular nacional que tiene que ver con la educación básica es que un programa nacional de preescolar, primaria o secundaria tiene que correrlo una profesora o un profesor que trabaja en el municipio más rico de México y de América Latina, en Nuevo León. Cada alumno tiene su computadora, por ejemplo, que no tiene luz. Y ese mismo programa que pudiera ser a estos niños norteños, ¿verdad? De San Pedro. Los pobrecitos. Sí, de allá, de este municipio que, por cierto, tiene un índice de desarrollo humano que anda por allá compitiendo con los europeos, ¿no? Entonces, pues probablemente, no sé qué diga el profesorado de aquella región, probablemente les quede el programa, les quede chico, les quede a deber. Probablemente, no quisiera forzado. sí, pero lo veamos ahora a la inversa.
que ese mismo programa tenga que ser aplicado en algún municipio veracruzano, de estos que tenemos en la zona de las altas montañas, que están entre los 10 municipios más pobres del país. Y entonces, mientras que allá le queda chico, a le queda lejos. Claro, porque está estandarizado. Está estandarizado. Comentaba un profesor, un alumno de aquí de la universidad, en la maestría en educación, me decía, yo para mis alumnos, porque él tiene un grupo, él trabaja en una escuela multigrado donde da él varios grupos al mismo tiempo, en una comunidad muy pobre, en donde para poderles enseñar lo que supuestamente son TICs, les tenía que llevar una computadora de cartón para que el niño viera lo que es el teclado y el niño pudiera, con sus manitas, ¿verdad?, tratar de escribir en algo que supuestamente es una computadora. Es el ingenio del profesor para resolver el problema. Sí, pero ahí viene el problema, otro problema, otra arista del problema o del análisis. No podemos dejarle el peso de la responsabilidad del profesorado, que hace mucho, y que efectivamente, la tarea del profesor es adoptar o adaptar el currículum. Esa serie de principios, todo esto prescriptivo y normativo que me han pasado, ¿qué hago? Lo adopto en el sentido de que así como los den, yo voy a tratar de generar una práctica para lograr lo que está establecido, o lo adapto. ¿Y qué significa adaptarlo? Pues significa no una adopción mecánica, sino una adaptación más inteligente, más creativa, al entorno, más crítica, que en donde yo voy viendo las necesidades, intereses de mis alumnos, voy viendo las condiciones socioculturales de la comunidad donde está mi escuela o de la región, y en función de eso y de mis capacidades, por supuesto, pues yo voy haciendo prácticas que intenten ser pertinentes cultural, educativa y muchas cosas, pero ahí el problema, el riesgo muy serio que corremos justamente es ese, ¿no? De que no podemos dejarle el peso de la responsabilidad al magisterio. Y hay temas bien interesantes que ya se tocaron de alguna manera, que íbamos a desarrollar, profe, pero me parece fundamental decir que la política educativa y la política pública relacionada con la educación selecciona contenidos. Eso es fundamental, porque muchas veces, y aquí entro quizás adelantando un poquito el tema, la función de la escuela. Creo que está rodeada de un mito, ¿no? Probablemente entendemos a la escuela como esta instancia o aparato que nos va a permitir emanciparnos y todas esas cuestiones románticas, idealistas, que en algún punto pueden aproximarse a eso, que es lo ideal, pero que esta selección de contenido que se suministra en una institución educativa no es gratuita, y que se vierte ese contenido para obtener determinados resultados educativos formativos, incluso hasta profesionales, ¿no? Sí, dicen los españoles, estos de la tradición interpretativa, justamente que definen al currículum como un proyecto de cultural, social, política, mente condicionado. O sea, esto es un proyecto de cultura, es decir, la generación adulta que está representada por nuestras autoridades y los especialistas en esto deciden qué es lo que la nueva generación necesita saber, saber hacer y demás. Y en eso hay una selección, por supuesto, no solo de contenidos, de contenidos culturales, pero hay una selección de información, por supuesto, pero hay una selección también de valores, de habilidades, de procedimientos, de muchas cuestiones, y que son pues propias de la época, ¿no? Son el sello de la época. Ahora estamos asistiendo, ¿no?, a una administración con el sello de la Cuarta Transformación y de la Nueva Escuela Mexicana, y justamente ahí hay una apuesta política. Es muy evidente, o por lo menos eso es lo que nos han hecho creer, de que hay un cambio de régimen y que en consecuencia se necesita formar nuevas generaciones, a la luz de eso que plantea. O sea, finalmente
Yo no quiero decir con esto ni que sea bueno ni sea malo. Cada administración, dependiendo de sus convicciones políticas y aparte, ideológicas... ¿qué mejor que decirle nueva escuela mexicana? Sí, claro, ¿no? O sea, claro. es como... Pero la nueva escuela mexicana, al final de cuentas, con el famoso documento de la reforma educativa 2013, que creo que fue, ¿no? Del currículum obligatorio, no dista mucho. O sea, no está totalmente disparatada. Ahora, al final de cuentas, responde a políticas internacionales, porque pues se sigue utilizando la flexibilidad, sigue utilizando las competencias, sigue utilizando el desarrollo integral del estudiante, sigue preponderando la gestión educativa, etcétera. Bueno, ahí hay, no es necesariamente, más bien estos conceptos y esas nociones no solo es que vengan del mundo, bueno, que sean internacionales, sí, ¿no? Y que estén abanderadas sí, por los organismos internacionales, estos que financian y recomiendan, sí, o a veces claro, condicionan, ¿no? Claro. También emergen de la propia vida, de la propia vida, de la propia dinámica de la sociedad. Sí. Es decir, por ejemplo, el asunto de las competencias y la flexibilidad, esto viene del mundo del trabajo. Uh-huh. Sí. Pero apostado y apuntalado por las políticas internacionales De acuerdo, de educación. Y del trabajo. Como una necesidad real para darle pertinencia al programa. Y lo que hace la educación y la escuela es reaccionar y decir, hoy en el mundo del trabajo, claro, se está hablando de competencias, claro, se hablaba de normas técnicas de competencia, sí, laboral. Y pues hoy, pues entonces vamos a trabajar, vamos a formar en esas normas técnicas de competencia laboral. Después el concepto pues devino a la competencia, ajá, ¿no? al estándar, sí, claro, de competencia, claro. Y pues ahí está, pero eso diríamos que sí, los organismos internacionales lo abanderan, por supuesto, lo enuncian, pero viene de acá, porque es una necesidad de la sociedad, del mundo laboral que, sí, está exigiendo. Esa idea de flexibilidad también viene del mundo laboral. Esta gente que por razones, estos adultos o gente joven que por razones distintas, ¿no? Ajenas a sus propias voluntades, sí, no tuvieron acceso al sistema educativo, a los niveles. Entonces, sí, pues, ¿qué hace? La rigidez del sistema de pedirte que vengas tal día, claro, y en tal horario, pues no funciona. Claro, al final de cuentas la flexibilidad surge como una necesidad o como una respuesta para disminuir los índices de deserción. ¿Por qué? Porque bueno, aquí el maestro fue un ejemplo excelente. Yo trabajaba, dice el maestro, yo trabajaba y estudiaba. ¿Okay? Si quizá él hubiera tenido un horario que vienes de clases de 8 de la mañana a 3 de la tarde y luego de 5 a 8 de la noche, como a mí me tocó estudiar la preparatoria. Ya no estudio más que, ¿sí?, los sábados. Entonces, exacto, domingos. Entonces esa oportunidad, esa inflexibilidad del plan de estudio le hubiese impedido que si su situación económica no se lo hubiesen permitido, hubiera tenido que decidir o estudio o trabajo. Y no estaría aquí. Y no estaría aquí. Sin embargo, la flexibilidad surge como una política para abatir los índices de deserción. O de abandono. No, bueno, para los que ya están adentro, sí, pero los que no entraron. Ok, exactamente, para abrir la cobertura, para ampliar la cobertura, la absorción. Exactamente. O sea, es un doble, es un poco la política esta de flexibilizar, sí, muchas cosas del currículum, por, sí, supuesto, tiene que ver con la idea de abrir la puerta para que aquel que por otras razones no podía, claro, le entre, y claro, para que el que ya lo tenemos adentro, sí, no se salga. No se salga. Y concluya con éxito. Y sobre todo al disminuir los índices de deserción, vas a aumentar el índice de eficiencia terminal, claro, y el costo por alumno va a ser menor. Y eso políticamente, pues no es lo mismo que un alumno te cueste al año 100 pesos que te cueste 20 centavos, ¿no? Sí, ese es un tema. Y bueno, cuando tú referías en tus preguntas iniciales al asunto de las competencias, sí, pues el tema de las competencias se introduce 2 décadas, uh-huh, atrás, 3 décadas, sí, 2 y media, 3 décadas. Eso no tiene mucha. En el pasado veníamos trabajando con otro constructo, ¿no? El asunto la competencia es un enunciado que expresa lo que se espera que el estudiante aprenda, ¿sí? En términos de conocimientos, habilidades, actitudes, todo lo que quieran, es ese enunciado. Pero antes de la competencia,
que data en la educación básica del 2004 con el programa de educación preescolar. Ahí es donde se introduce de lleno la noción de competencias. Ya antes del 2004, la década anterior, a finales, ya el CONALEP venía trabajando este asunto de las competencias, de la competencia laboral, justamente. Sí, entonces llega al sistema formalmente a través del programa de educación preescolar, el PEP 2004, y de ahí viene la reforma de educación secundaria en el 2006 y la reforma de la RIEM, la reforma integral de educación media superior y superior, en el 2006, y ya pues los diseños vienen por competencias, porque es el sello de la década. Sí. O sea, ningún diseñador que se estime de innovador pues va a dejar afuera ese concepto. No, sí, era lo que vendía, era lo que atrapaba, o era el sentido de la formación, ¿no? Sí. Posteriormente vienen los ajustes que se le hacen a la educación primaria en el 2009, y aparece la RIEP, la reforma integral de la educación básica, en el 2011, y todo ya transversalizado el concepto, el constructo de la competencia. Sí. ¿Sale? Sí, es claro. Pero esto era lo que estaba circulando en el mundo, en efecto, en el mundo de las políticas internacionales, pero también en el mundo laboral. Sí. Entonces, ¿cuál es la apuesta del Estado mexicano? Pues vamos a formar las nuevas generaciones que el día de mañana van a ser trabajadores, ¿verdad? Claro. Empleados o empleadores con esta perspectiva. Claro. Esto está. Sin embargo, fíjense algo muy interesante. Bueno, el debate de las competencias en nuestro país pues era nuevo, y era nuevo en el mundo, y nos inscribimos al modelo, tal vez sin haberlo discutido mucho, sin haber reflexionado mucho. Como una exigencia. Como la exigencia, como el sello de la época. Y entonces, pues, desde lejos veíamos la noción de competencia que se manejaba por los europeos, y veíamos la noción de competencia que se manejaba por nuestros vecinos del norte. Exacto. Y veíamos diferencias, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta en cuál modelo nos habíamos adscrito, ¿no? Pues dijimos, bien, ¿qué pasa entonces cuando viene la reforma de Peña Nieto? Le baja al asunto de las competencias, las matiza, ya no es la misma lógica, ya no, o sea, el mismo programa del modelo, el nuevo modelo educativo, la noción de competencia que introduce es otra. Ya los programas, como fueron diseñados en el pasado, ya no está la competencia, ¿sí? Como ese enunciado, ¿no? Aspiracional, ¿no? Sí. Ya no, ya ahora volvemos a la noción del propósito, de aprendizajes clave después, ¿no? Y la idea es que la competencia estaba como telón de fondo, porque se decía en un marco competencial. Sí. De aprendizaje significativo. Pero ya en un marco competencial, ¿no? Entonces, lógicamente, viene ahora la cuarta transformación y dice, pues no, nada que ver con competencia, porque pues esto tiene que ver con un modelo capitalista, neoliberal, depredador y todas estas cuestiones que sería motivo de otra plática, ¿verdad? Pero pues que ahí está. Entonces ahora que estamos esperando las reformas, ¿verdad? De esta nueva administración, pues queremos ver cómo se va a llamar, porque ya transitamos en la década de los 70 por objetivos hechos a imagen y semejanza de la escuela norteamericana del currículum, como nos lo dijo la escuela norteamericana del currículum. Ya en la década de los 90 abandonamos los objetivos y le entramos a los propósitos, y ya en la década del 2004 para acá le entramos al asunto de las competencias. Y ahora la pregunta es, a los que hemos hecho este asunto del diseño curricular por un buen rato, ¿qué nombre le vamos a poner a ese enunciado que se ha llamado de manera diferente y que ha tenido, bueno, no solo que se ha llamado, porque esto tiene implicaciones profundas, ¿no? O sea, no es tan sutil, no es tan, ¿cómo se llama?, tan banal el asunto. O sea, enunciar objetivos, enunciarlo como un propósito, como una competencia. Detrás de esos constructos, por supuesto que hay una cuestión de orden ontológico, ¿no?, que habría que revisar. Ontológico, epistemológico, teleológico, psicológico, pedagógico. O sea, el sentido de una apuesta tiene una raíz profundísima. Ahora, mi pregunta, maestro, es, usted es un experto en el tema, mi pregunta es, ¿quién diseña la política, esa política de educación, esa política
de competencias lo sabe, está capacitado, porque... Lo ignora, yo creo. No, mucho, no, no, muy mal. es que habría que encontrar, ahí está la respuesta. Vayamos al fondo, como él dice, vayamos a la raíz. Sí, sí. ¿Ok? Vayamos a la raíz porque quien lo diseña y lo propone lo visualiza de esa manera holística. A ver, yo he participado en muchos diseños y Sí. a nivel local, a nivel estatal y a nivel nacional he estado en Sí. asuntos de estos. He trabajado, por ejemplo, a nivel nacional con la reforma curricular de educación normal del 2018, de los planes 2018, los que están vigentes Sí. en la mayoría de las escuelas normales del país. Y cuando uno llega a las mesas nacionales, vemos que ellos ya traen ciertas líneas, porque además no podemos llegar a una mesa a decir, ¿y ahora para dónde, no? ¿Cómo le hacemos, Sí, claro, no? ya, ya, No, ya, o sea, ya, ya hay una línea, por supuesto. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, detrás de ellos, ¿quién estará? Sí, exacto. Y dices, bueno, pues ¿con qué claridad lo estará el subsecretario. Y dices, y detrás del subsecretario, Claro, ¿quién estará? El subsecretario firma. Estará el secretario, ¿no? Y dices... Hay algo que dijo en sus conferencias de YouTube, profe, que desafortunadamente los docentes están totalmente excluidos del diseño de todas estas cuestiones. Como Sí. que no se les toma en cuenta. Sí, algo- no están... Bueno, espérate que nos conteste si realmente quien diseña esa política, esa política sabe el impacto y sabe la importancia que tiene Bueno, la directriz. A ver, Porque sí, de ahí, pues, digo, porque si quien lo diseña por mandato y no ve la profundidad y pues, no lo transmite, y entonces, bueno, ahí tenemos Sí. un pantano en la educación. dándole continuidad Perdón, Alejandro, perdón. dándole continuidad al argumento, pues yo pienso que detrás de ese secretario o junto a ese secretario hay un staff Yo espero. de expertos, Ok. especialistas, con una visión nacional amplia, Ajá. ¿sale? Con informantes clave en cada región o en cada estado, Ajá. que son los que le dicen a la autoridad en turno, pues vamos para allá, ¿no? Por esta y estas razones. No saben el impacto, porque el impacto así, planteado así, pues lo van a saber hasta que evaluemos. Y tendrán sospechas de... PISA. Sí, claro, pero eso será después de que corramos el proceso, después de que lo hagamos. O sea, yo pienso que que si tengan conciencia, tengan claridad de las implicaciones que tiene el inscribir ¿cómo se llama? El programa educativo nacional hacia una dirección o hacia otra. Ok, ahora, correcto, ya está el secretario, están sus asesores y los asesores son gente preparada. La siguiente pregunta, maestro, ya para que siga Alejandro. ¿Permea como debe de permear esa política hasta el nivel más bajo? No, bueno, hay un mecanismo que también es objeto de análisis en los cursos de diseño y de desarrollo curricular, lo que español Jimeno Sacristán le va a llamar los niveles de concreción curricular. O sea, el que sabe la verdad última transmite, ¿no? O las intenciones últimas le transmite al siguiente nivel, ¿no? En la estructura jerárquica, y luego al siguiente, y luego al siguiente, y luego al siguiente, y ya nosotros cuando llega, como decimos coloquialmente en nuestro país, un teléfono descompuesto, cuando llega a nosotros, pues las intenciones últimas o las razones últimas, no, porque además no están escritas. O sea, en los programas muchas se dicen algunas cosas y se guardan más. Okay. Esto es interesante, ¿no? Sí. O sea, esto Sí. que me contesta es muy importante, porque pues al final de cuentas los tramos de control están desvirtuando la realidad, ¿no? Y no es que la estén desvirtuando, es que fueron, diríamos que... Bueno, está desvirtuándose por el tramo, o sea, Sí, a lo sí, largo, claro. o sea, es tan O sea, largo digamos que el tomador de decisiones, o los que toman las decisiones, pues tienen el control total, Sí. pero el siguiente como que, bueno, tú debes saber esto, Claro, y tú claro. esto, y tú Sí, esto, sí, y tú sí. esto, como una cadena de mando. No, por eso. Entonces es muy larga. Es una cadena de mando. Entonces en la administración, entre más larga sea la cadena, Sí. la línea de control, Sí. la orden Sí, claro. va disminuyendo, ¿no? Claro. De efectividad. Entonces, me parece que si hiciéramos una comparación de lo que sería el ejército, ¿no? Del general que determina la estrategia y la táctica, ¿no? Sí, claro. Y el soldado raso que Claro, dice, lo ejecuta.
que la ejecuta, pues bueno, pensemos en una cadena operativa, Claro. así, igual nosotros, o sea, al Perfecto. final de cuentas nosotros los profesores tenemos un programa, Sí. que es lo explícito, lo que tú decías, el producto, ¿verdad? Lo escrito que está allí, que dice, pero pues hay razones, fines e intenciones últimas que nosotros no sabemos. Y muchas de las veces pues no tenemos el acceso. Tú decías que yo había dicho en alguna otra plática, ¿no? Sí. Que efectivamente, bueno, pues suele suceder en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, el mismo bachillerato, ¿no? En donde pues el diseño central viene pues hecho, en donde sí, efectivamente, ese diseño lo hacen la autoridad educativa nacional convoca a equipos nacionales. Y en los equipos nacionales van representantes de las entidades federativas. Y sí está hecho por profesores, pero no por el contingente, sino como una especie de democracia representativa, ¿no? Tú me representas, tú nos llevas, tú eres profesora del nivel o eres profesor del nivel, por lo tanto tú vas a llevar nuestra voz, porque tú la conoces. Claro. El problema es que no es una voz, somos muchas voces, y las voces están fuertemente determinadas por mi formación, por mi experiencia, por el contexto donde trabajo y por el tipo de población que atiendo. Por el gremio que claro, y si a ti te llevaron, te sacaron de esta primaria en un contexto urbano bien privilegiado, pues tu voz es muy diferente a la de los otros. Pero ahora, ¿cómo hacer que todas las voces concurran en un ejercicio de diseño curricular? Pues eso es imposible. Pareciera imposible. Pues de diseño y de operación. Sí, claro. De diseño y de operación. Porque, bueno, la pregunta sería, entonces, los resultados del examen PISA para México, ¿qué es? ¿Es el fracaso del diseño curricular o de quién lo opera? Algo decía bien interesante la doctora Gloria, cuando nos empezó a mostrar algo sobre evaluación. Nos decía, es que las pruebas PISA se aplican de manera homogénea a todas las escuelas, y lo que pasa es que contextos rurales que no están expuestos a estos tipos de aprendizaje, por eso salimos reprobados. Pues, ¿es diseño curricular, no, maestro? Sí, claro, porque las pruebas estas se construyen a partir de lo explícito en el programa, de lo que dice el programa. Entonces el programa dice que el estudiante va a lograr esto y esto, y la prueba dice, pues voy a medir en qué medida logró esto, esto y esto. Y a mí a la prueba no le interesa. Sí, podría interesarle al aplicador o a la política, y debería de interesarle hacer una especie de acotamiento de acuerdo al contexto. Exactamente. Entonces, por lo que comentan ustedes, es la descontextualización del currículum lo que falla en la evaluación. Pues ese puede ser un gran elemento, ¿no? Un gran factor. Es decir, que necesitamos transitar pienso yo, y ahí está el quid del asunto, transitar de un programa nacional a programas más locales. Particulares. Más locales, tal vez no particulares, pero sí más locales. Sí, claro. Entonces, pero bueno, sería interesante preguntarle al sistema, a las autoridades del sistema educativo, qué les implicaría, cuáles serían los miedos y las preocupaciones de soltarle a cada entidad federativa el derecho o la obligación de hacer su propio programa estatal de educación. Pero ahora vamos a mandar el problema a otra dimensión, un poquito más abajo. Vamos a hacer ahora el programa veracruzano de educación. Nosotros vamos a diseñar, pero Veracruz es otro mundo dentro del mundo, y tenemos 10 regiones culturales, ¿no? De la Huasteca Alta hasta la zona de las selvas, y cada región a su vez es un mundo. Y ahora, ¿el diseño quién lo va a hacer? El grupo central de Jalapa con representantes de cada una de esas regiones. O sea, es lo mismo que estábamos planteando allá en México. Tal vez aquí nos equivoquemos menos o seamos más pertinentes cultural, educativa y lingüísticamente, porque pues estamos más cerca de la realidad que estando a nivel federal. Y bueno, pues ahora el siguiente que digamos, no, pues tampoco nos viene el Estado, mejor dejemos que cada región haga lo propio. Pues es lo que hace Suiza. Suiza está... El tamaño de Suiza. Claro, y Suiza está dividida en cantones, y cada cantón establece su propio programa educativo.
Pero hay una cosa interesante, Suiza, el tamaño de Suiza, la población de Suiza, y que no tiene las asimetrías ni culturales, ni políticas, ni sociales que tiene México. Sí. Entonces, México es un mosaico pluricultural. Entonces, sí. Eso complejiza muchísimo. Entonces se complejiza la situación, pero para el mundo no tenemos resultados. Pues, que eso es, por eso habría que leer con calma y no cortarnos las venas los resultados de las evaluaciones, porque uno entendería que la dinámica de Aguascalientes, un estado muy pequeño y con mucho dinero, con recursos, sí, pero como con un rostro de diversidad cultural más homogéneo que el que tiene Veracruz. Sí. ¿Sale? Hay menos pobreza, menos zonas. Bueno, habría muchos indicadores, claro. Pero nos venimos a Veracruz y el problema no es, vamos, no es que el pobre no aprenda, ¿no? Sí, vaya, no hay una regla que diga que el que tenga, el más rico aprende más rápido y más fácil. Tiene una serie de condiciones favorables, ¿verdad?, que van a potenciar esos procesos, y en el caso de acá no, o sea, pero yo a lo que me refiero es que estados como Aguascalientes, estados como muy pequeños, pues tienen resultados diferentes a los que tenemos en un estado como sería los 4 últimos de la tabla, los de siempre. ¿Quiénes son los 4 últimos de la tabla? Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, y son los estados con más alta diversidad cultural. Es verdad. Y entonces ahí hay un factor muy interesante. Entonces la pregunta es, el programa de educación primaria, por muy bueno que sea, claro, porque lo hemos construido los mejores docentes y diseñadores curriculares de este país, pues va a pasar la prueba de fuego, que es en la concreción de eso que está escrito, concretarlo. Pero no es que el profesor no esté formado, no es que no lo quiera hacer bien, es que hay otra serie de condicionantes, ¿verdad? Listo, pensemos, ese buen programa con un muy buen profesor en una zona de las que tenemos aquí, con niños que se mueven en la temporada del corte de caña o en el corte de café, ¿qué haces? Claro. Sí. ¿Qué haces? Donde no van a la escuela. Donde en efecto se ausentan de la escuela durante el periodo de... Sí, o te llegan sin desayunar, y su rendimiento, eso los va a hacer que bajen, ¿no? Entonces esa es la parte como muy interesante. Entonces, ¿qué pasa si nos dieran la responsabilidad a los estados? Pues bueno, ganaríamos en eso, pero ¿qué perderíamos? Pues haciendo un ejercicio de pensar, ¿qué perderíamos? Pues bueno, algo práctico que se volvería complejo es la gobernabilidad, ¿no?, del sistema educativo. Claro. Ya no hablaríamos del sistema, claro. como uno solo, sino de los sistemas. Ahorita, bueno, la noción de que el sistema está integrado por los sistemas estatales, ¿no? Sí. Como una especie de la teoría de sistemas, sistemas, subsistemas. ¿Sale? Pero acá ya no serían subsistemas, ¿no? Sería el sistema, que es un poco también lo que pasa con el sistema educativo norteamericano. Los Estados Unidos tiene eso. Hay una ley general, pero hay leyes estatales. Y las leyes estatales en nuestro país vecino sí pueden contradecir el espíritu de la nacional. Sí, claro, por supuesto. Y en el caso del nuestro, son autónomas ellos. Son soberanos. Son soberanos. Entonces eso es que son nosotros también. Por eso somos una república federal. Sí. Y hay un pacto federado ahí, los estados, todos estamos unidos. El detalle ahora lo soltamos y pues bueno, vamos a tener un problema de gobernabilidad. Claro. ¿Cómo le hacemos? Porque cada estado va a tener su propio plan, su propio programa, sus propios criterios de evaluación, y bueno, eso ya pasa. Pero habría de fondo más allá, más lejos, creo yo, otra preocupación que me parece, no sé si las autoridades que en turno lo vayan pensando. Si le soltamos a Veracruz la autonomía para que diseñe sus propios planes y programas de estudio, ¿acaso no eso estaría resquebrajando la unidad nacional? Ese ideal del mexicano que tenemos. Yo creo que aquí lo primero que surgiría es que yo me voy a ir a vivir a Nuevo León, porque ya están mejor preparados, tienen mejor programa, por ejemplo, ¿no? Y los veracruzanos, bueno, eso ya está pasando. Sí. Eso ya está pasando. Hay quienes apostamos por dejar a nuestros hijos en las instituciones educativas aquí, y hay quienes dicen, te vas para allá porque pues allá vas a tener otra cosa. No, yo me refiero al asunto a ver, si no sé de qué sería
100% de la libertad, la autonomía de que tú lo decidas, o es un porcentaje de contenidos nacionales para no dejar de lado el asunto de la identidad nacional, de la unidad nacional, y el resto pues ya se lo pones tú, Veracruz. Porque si entonces yo empiezo a desmontar la historia, y en lugar de contarles la historia patria que nos hemos contado todos los mexicanos de norte a sur, de los héroes que nos dieron patria y nuestros símbolos, y yo quito o le bajo unas rayitas a don Miguel Hidalgo, a Morelos, a todos ellos, ¿verdad? Y empiezo a subir a mis héroes locales. Y entonces voy a hablar pues de Yanga, voy a hablar de, pues aquí cerquita nosotros, ¿no? Uh-huh. Voy a hablar de José Cardel, de Carolino Anaya, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Y de Don Proal. Sí, sí. ¿Y esos quiénes son? Voy a formar estudiantes bien localistas. Pues sí, ese es el debate. Sí, claro. Ese es el debate. Claro, y aquella región que no tenga gente con impacto, ¿de qué le vas a hablar a los demás? Ese es el debate. Sí. Ese es el debate, y ahí está la parte interesante del asunto. A mí me parece que la solución mágica a este asunto lo tiene una frase que hizo Martí, me parece que fue 1895, para un periódico norteamericano, que me parece que sintetiza perfectamente bien esto que hoy estamos reflexionando. Dice la frase de José Martí: injértese a nuestro país el mundo, pero el tronco ha de ser de nuestras raíces. Sí, claro. Sí, claro. Y ahí está otro problema que tenemos seriamente, ¿no? En el asunto del diseño. Lo local tendría altas dosis de pertinencia en muchos sentidos, uh-huh. pero no nos podemos perder de vista de lo nacional y ni de lo internacional. No, definitivamente. Y ahí está el asunto. El problema es que no hay fórmulas para un diseñador curricular que diga qué componente de local, qué componente de nacional, sí. y qué componente de internacional. Porque al final de cuentas ahora las misiones y las visiones de las instituciones es formar estudiantes globales, competentes para el... Sí, bueno, ahí más bien hay un debate acá en la parte de la cultura, que hay que formar sujetos locales, ¿no? Sí. Pero bueno, yo vuelvo a insistir en educación superior, o sea, tú buscas que el alumno sea un alumno global, ¿no? Bueno, en algunas instituciones, porque en algunas otras yo pienso que no. Ahí está la parte interesante. Sí. Por ejemplo, a mí me parece extraordinario lo que están haciendo las universidades interculturales en el país. Ajá, claro. Son proyectos muy interesantes. En el Veracruz es UBI, la Universidad Veracruzana Intercultural, uh-huh. con décadas ya de estar formando jóvenes que tengan arraigo local, sí. que se conviertan en agentes del cambio local. Y eso está muy bien, porque por cierto, la soberanía de un país no solamente está en el mercado internacional, uh-huh. y en el comercio internacional, está justamente en la, ¿cómo se llama?, en el asunto de la producción de lo que consumes. Sí, definitivo. Bueno, es verdad, esas universidades es otro segmento de la educación, claro. Muy particular, pero digamos que pensemos en las universidades particulares, incluso en las públicas, pues, la propia veracruzana, al menos los programas que yo conozco es formar estudiantes globales, ¿no? Sí. La UBI, bueno, tiene otro sentido, otro objetivo, otra filosofía. Sí, quizás bueno, en un contexto como este tan rico, con tanta pluralidad, ¿no? Y bueno, diríamos, esta diversidad, hay una diversidad de diversidades, uh-huh. ¿sí? Ante esta diversidad de diversidades y ante estas necesidades y expectativas de diferentes sectores de la población que aspiran a cosas como muy diferentes, pareciera, algunos creeríamos, yo usaría así, que debería de haber una oferta muy amplia en donde cada quien, según sus necesidades, sus intereses, pues se vaya acomodando, ¿no? Sí. Habrá quien diga eso, y esto tal vez nos lleve a que seamos encajonados, que tenemos un pensamiento liberal, sí. muy propio de estas democracias neoliberales, capitalistas, ¿no? Sí. Y habrá quien diga que no, que sería el mismo Estado quien deba identificar cuáles son las necesidades de producción del país, y en función de eso orientar la demanda, la oferta de formación para cubrir esos rubros que necesitamos. Un regionalismo, pues no. Así como hay desarrollo regional
Sí. En la producción, pues, Sí. tendría que haber, así como lo está planteando, un desarrollo regional en la educación. ¿No? Y ahora, este debate no es nuevo, este debate pues, lo tenemos desde hace 100 años con la misma autonomía de la Universidad, ¿no?, Nacional Autónoma de México. La discusión allí estaba, si es el Estado el que debe finalmente determinar el rumbo de la formación, ¿no? O es el sujeto quien bajo su libre albedrío y sus necesidades y condiciones decida a dónde ir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este sistema que tenemos? Pues que hoy estamos produciendo, vamos a hablarlo en los términos de estos de producción, estamos formando generaciones de profesionistas que salen a la vida ante un mercado laboral inexistente. Y tenemos mucho joven, muy calificado, y yo diría hipercalificado, ¿no? Que no está encontrando, ¿cómo se llama? No le está yendo fácil en su inmersión, en su inserción al mundo del trabajo. Claro. Porque hay una desvinculación. Sí, sí, claro. Hay una aparente vinculación, sí, sobre todo en algunas instituciones de educación superior y en algunos sectores, pero en general podríamos decir que hay una desvinculación entre el sector productivo y el sector educativo. Sí. Entonces, pero hacer esa vinculación, ese ligue total, como nos lo recomendaba América Latina Fidel Castro, pues implicaría hacer un modelo de decir, necesitamos tantos ingenieros, tantos estos, pero eso entonces cerraría la posibilidad de que otra gente que se quiere formar en letras, en filología y en temáticas que pudieran no ser de interés para el Estado, claro, pero que son de interés para la persona y que, por cierto, contribuyen al cultivo de la ciencia, el arte. Bueno, voy a decir algo polémico, ya a manera de conclusión, y pasamos a su reflexión última, maestro. El propio Fidel Castro, hablando de esto de diversidades y diversidades, en una de sus tantas conferencias, discursos, dijo que no hay que perder de vista la noción de Hispanoamérica. Es un único bloque fuerte para poder competir a nivel global. O sea, si uno no toma en cuenta España por este resentimiento histórico, un poco lo que platicábamos en la clase final, si seguimos con este victimismo de que los españoles nos conquistaron y pobrecitos los indígenas, todas estas cuestiones, vamos a seguir cayendo en la mediocridad ideológica, porque nunca vamos a dar ese salto global, precisamente, que nos pone a competir con Inglaterra, el mundo anglosajón y el mundo europeo. Lo dijo Fidel Castro. Sí, y qué bueno que lo citas porque es súper polémico el asunto, ¿no? Sí, Hoy la tendencia en América Latina justamente es, ¿y por qué tendríamos que dar el salto hacia ese modelo europeo norteamericano que ha sido depredador del medio ambiente, que ha sido. Sí. Entonces, para la idea ahora de América Latina y las pedagogías del sur, justamente sí, es descolonizar ese giro, ¿no? Sí. Es darle un nuevo giro al asunto y voltear a ver a la tierra y voltear a ver a nuestros hermanos y voltearnos a ver a nosotros. Y España sería como nuestro único puente histórico a nivel global. Pues sería nuestro único puente. Bueno, tú lo dijiste, es polémico el asunto. Sí. Pero bueno, lo dejo ahí para que la gente ahí... Él es responsable de lo que... en este podcast no nos hacemos responsables de las opiniones. De lo que yo digo. Sí, no hay que ponerle abajo. Aquí cada quien es libre de opinar. Sí, claro. Bueno, profe, ¿alguna reflexión final que quiera sintetizar de manera muy... No, muy bueno, breve? pues qué padre plática, la verdad, sobre temas tan importantes, tan interesantes, con esto que tiene. Fíjense que va rápido. Hay un cambio muy interesante en esta cuarta transformación que a mí me gusta, lo aplaudo. Dije yo que era preescolar, primaria, secundaria y formación de profesores, las que tenían un programa nacional. Ahora en las escuelas normales están viviendo una dinámica de un diseño de nuevos planes y programas de estudio con una lógica de autonomía curricular. Órale. Es decir, ahora por fin, después de décadas de reclamo de las escuelas normales de que eran como escuelas grandotas, sí, o escuelas de educación superior,
Pero a diferencia de sus homólogas, la educación universitaria, que por cierto, la educación universitaria, el sistema de educación superior le debe mucho a las escuelas normales, porque los primeros profesores del sistema de educación superior se formaron en las escuelas normales, así de sencillo. Sí. Crecen las universidades y las pioneras del asunto se quedan estancadas, y parte del estancamiento, además de los recursos financieros y de todo lo demás, obedece justamente al hecho de que los planes no tenían autonomía curricular. No había autonomía curricular. Wow. Las escuelas normales, los planes de licenciatura venían de México, y este será el primer ejercicio que ya inició, en donde el 50% del diseño será nacional, construido con el consenso y los acuerdos de todas las entidades, y el 50% libre será hecho. Todavía falta esta parte de ver si el 50% lo va a hacer el Estado de Veracruz, o le va a permitir a sus 5 escuelas normales públicas. ¿Qué sería lo ideal, no? Pues es que ya no sabes qué es lo ideal. Ya. O sea, se antoja ideal que fueran las propias escuelas. Bueno, hay modelos por ejemplo, de las universidades tecnológicas y me parece que de las politécnicas, donde tienen un área flexible en donde en su diseño curricular pueden incluir materias propias del sistema o de la región donde están inmersas. Completamente. Y eso les da flexibilidad. No, de hecho el éxito de estas instituciones es ese, ¿Sí? Que llega la universidad tecnológica o la universidad, pues sí, el instituto tecnológico, la universidad tecnológica, y se para en la región y empieza a buscar cuál es la vocación productiva de la región. Y entonces vemos aquí en el cofre de Perote, pues el asunto forestal, el asunto de los embutidos. Entonces las materias optativas, por ahí nos vamos. Las materias optativas las enfocan hacia la vocación del entorno, Sí. y eso les da flexibilidad y les da pertinencia. Sí, Sí, mucha pertinencia. Y demás. Ahora también habría que preguntarse, pues si te he formado como ingeniero forestal porque estabas aquí cerca del bosque, ¿qué tanto te he puesto un grillete para que no te vayas de aquí? Sí. Claro, cuando mi idea era igual irme. Ahí está el asunto, ¿no? O sea, la intención luce bastante buena, muy interesante. Porque lo contrario es te formo en Jalapa para todo y sales al mundo laboral y no encuentras. No encuentras el trabajo. Entonces, esa es la otra parte. Entonces, a mí me parece que en esta plática de currículum era importantísimo destacar este escenario, no solo deseable, sí, no solo se deseó por mucho tiempo por las instituciones, sino que ahora es factible, es muy factible, y ya los equipos de diseño ya están ahí. Ya nada más faltará ver el 50%, en este caso en Veracruz, si lo va a hacer el Estado de Veracruz o lo va a hacer cada una de las normales. Voy a omitir mi opinión. Tal vez valga la pena fraccionar el 50 en un porcentaje de un contenido que le dé la pertinencia estatal. Yo creo que sería muy saludable. Y un porcentaje que le dé la pertinencia local. O sea, estaríamos hablando de lo que en la educación superior se habla de cursos sellos de la universidad, los que caracterizan a la universidad. Ya después de esos haz lo que gustes, pero mi sello van a ser como aquí lo tenemos en la UCB, ¿no? En las licenciaturas. Todos los alumnos llevan administración, llevan valores, llevan computación básica, llevan medio ambiente, de habilidades del pensamiento. O sea, son nuestros cursos hechos, o sea que todas las licenciaturas, todas deben de llevar esas materias, porque pues son las que consideramos que cualquier estudiante de licenciatura debe saber, ¿no? Entonces por ahí podrían ir, ¿no? Por ahí podría ser. Y eso es interesante. Es muy interesante. Pero bueno, yo lo quería comentar, y muchísimas gracias. Si rebasamos la última cifra de 18 que nos contactaron, pueden volverme a invitar. Cuenten conmigo. Si son 20 ya, y si es 18 menos, será mi primero y último. No, pues muchas gracias, nuestro Reinaldo, y ojalá no sea la última vez que tengamos un gusto platicar con usted. No he tenido el gusto de dialogar sobre currículum, pero muy rico, enriquecedor, y yo creo que todo nuestro auditorio va a estar bien contento de escuchar estos puntos de vista tan importantes. Bien, pues
Pues muchas gracias, maestro. Gracias, ingeniero, una vez más. Gracias a ti, Alejandro. Gracias, equipo UCB. Hasta la próxima semana.